Bueno, saludamos a Marina Alpoyeto, economista, por supuesto. Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. Y bueno, en primer lugar, antes de ver el tema de la ley de bases y su influencia sobre la economía, te preguntamos, cierra un mes de junio, abierto la discusión, ¿no es cierto?, respecto de reservas, el cepo, el tipo de cambio, la política monetaria y cómo sigue esto para adelante, ¿no? Sí, a ver, digo, junio es un mes, Miguel Bain decía era el trimestre de oro, ¿no? El segundo trimestre del trimestre de oro. Este año tenés una cosecha mucho mejor que el año pasado, con precios más bajos, pero tenías muchos más dólares a la vista que el año pasado, y terminaste junio casi empatado, ¿no? Ujú. Digamos, un día compras, un día vendés, un día compras, un día vendés, casi empatado. Si vos mirás el acumulado de compra de dólares desde enero, el Banco Central compró 15.000 millones de dólares con una balanza comercial de cerca de 9.000. Si mirás mayo, compró 2.600 millones de dólares con una balanza comercial de 2.600. Junio la balanza comercial va a ser positiva, estás empatado. O sea, lo que te está pasando es que la economía en general te empieza a pedir más dólares por algunos motivos. Uno es la señal a desarmar stocks de arranque se modera. Primero porque se desarmaron, segundo porque empieza a haber una incipiente, si querés, recuperación de la economía, y tercero porque estás en un escenario de tasa de interés muy baja, con un dólar después de un crawling peg al 2% mensual del overshooting original, los 1.700 pesos de diciembre, cuando llevaste el dólar a 800, hoy son, los 900 y pico que vale el dólar hoy. Entonces lo que digo es, eh, empieza a tener, si querés, rendimientos decrecientes del programa. Para mí la primera contradicción que tenías es el blend. Estás mandando el 20% al contado con liquidación, eso acumuló 9.000 millones de dólares desde el principio del programa hasta mayo, eh, y bueno, digo, te quedaste sin nafta, digamos, cuando todavía no llegaste al tercer trimestre, ¿no? Digo, porque el presidente dice, siempre dijimos que el tercer trimestre no íbamos a comprar dólares, pero junio no es el tercer trimestre, es un mes estacionalmente alto. Sí, ok. Hola, Sí, sí, te Marina, ahí escuchamos, te estamos, ¿eh? escuchamos. Ahí te escuchamos, Marina. Ujú. O eh, sea que, es en un mes cualquier caso, sí, perdón, perdón. no, 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 sí. No, en cualquier caso, digamos, el mes de junio no ha sido el mejor mes del trío Milei, Bausili y Caputo, ¿no? eh, no, a ver, es que el programa, el programa arrancó bien, el programa arrancó como un shock controlado con una decisión de no romper contratos. O sea, al principio íbamos con un balance del Banco Central quebrado, menos 11.500 millones de dólares en las reservas, y del otro lado un excedente de pesos, 9 puntos del producto de pasivos remunerados. La verdad es que tenías un intríngulis de cómo salías. Digo, si no querías romper contratos, el programa era una combinación de status quo, cepo, o controles de capitales, y licuación. El objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central quebrado. Detrás de ese balance del Banco Central quebrado, vos tenías una inflación que corría el 12% por mes, tenías una brecha cambiaria muy alta que generaba incentivos muy perversos, y, y tenías detrás una distorsión enorme de precios relativos. O sea, requerías un programa y la lógica inicial del programa estuvo bien. A mi juicio, en la calibración de ese programa tomaste algunos seguros que empiezan a tener rendimientos decrecientes. Uno es el blend, mandaste el 20% de la exportación al contado con liquidación, insisto, son 9.000 millones de dólares, compraste 17.000, son 9.000 millones que mandaste al contado con liquidación. Es contrafáctico decir que hoy estarían en las reservas, pero si hubieras comprado al menos parte de eso, tus reservas hoy, en vez de ser las netas 2.600 millones de dólares negativas, bueno, yo qué sé, a lo mejor tendrías 7.000, 8.000 millones y estarías bastante más cómodo a esta altura. Eh, el segundo punto es, volviste a generar un esquema de deuda de los importadores, o sea, el pago en cuotas de importaciones te permitió mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación y comprar dólares. Ese esquema de pago en cuotas de importaciones, que era 30, 60, 90, 120 días, bueno, a partir de mayo, digo, tiene rendimientos decrecientes, o sea, estás pagando un mes completo de importaciones, con lo cual pagas un mes completo de importaciones mientras estás mandando el 20 de la exportación, que es casi el 80% de la balanza comercial, el contado con liquidación. Ahí hay una contradicción, la pongo al revés, digo, la recesión que necesitas
para seguir comprando dólares, eh, no es sostenible ni políticamente ni fiscalmente. Eh, lo segundo, si querés, es el crawling pega al 2, o sea, la nominalidad. Vos arrancaste devaluando muy fuerte, overshooting, el crawling pega al 2 al principio, yo que sé, era discutible, pero digo, al principio vos necesitabas anclar. Para mí tenías que empezar a construir un ancla distinta al tipo de cambio. Eso es un programa monetario, y un programa monetario, por ahí me pongo técnica, pero requiere dos cosas. Uno es un programa fiscal, o sea, la consolidación fiscal es condición necesaria, no podés emitir para financiar al fisco y eso lo están haciendo. La segunda es un programa financiero. Un programa financiero requiere, bueno, generar las condiciones para que Argentina tenga acceso al crédito y pueda ir reduciendo la dependencia de los controles de capitales. O sea, el objetivo es recapitalizar el balance del Banco Central e ir reduciendo la dependencia del cepo. Ahora, ese programa financiero, en principio, empieza a chocar con la decisión no solo de anclar el dólar, el crawling al 2 para siempre, sino de bajar aceleradamente la tasa de interés. La verdad es que si no la bajabas con el crawling al 2, inflabas mucho la deuda, la empezaste a bajar y te pasaste de rosca en bajarla, y sobre todo a fines de mayo lo que hiciste fue, dijiste, voy a desarmar el balance del Banco Central, voy a desarmar los pasivos remunerados, y ese desarme de los pasivos remunerados que festejaste, decís, no estoy emitiendo pesos porque eliminé el cuasi fiscal, la verdad es que los pasaste de un lugar al otro. O sea, cuando vos mirás qué pasó con la deuda, bajó la deuda del Banco Central, subió la deuda del Tesoro, Claro. la licuación de la deuda, bueno, pero la deuda del Tesoro también paga intereses, o sea, los pasivos remunerados, los economistas durante mucho tiempo dijimos, crean pesos en forma endógena. Es cierto, crean pesos en forma endógena porque tenés que emitirlos, pero la verdad es que vos los emitías y después los retirabas. Lo que creaba en forma endógena era deuda del Banco Central. Y esa deuda del Banco Central la limpiaste a costa de un aumento en la deuda del Tesoro, que paga un interés mayor que la deuda del Banco Central, por eso los bancos se pasaron de un lugar al otro. Ahora la deuda del banco, digamos, el haber bajado la tasa como la bajaste, hace que la tasa de los plazos fijos baje estrepitosamente. Entonces, de nuevo, digo, la lectura de quedarte en pesos o no es contra qué es lo que pasa con el tipo de cambio financiero. El tipo de cambio financiero estuvo planchado desde el principio del programa, porque estabas tirando el 20% de las exportaciones como oferta en el mercado de contado con liquidación, pusiste un seguro al carry trade, bueno, digamos, y empieza, insisto, a tener rendimientos decrecientes con este nivel de tasa de interés. Y finalmente el programa financiero, bueno, requiere de que vos puedas tener una señal de cómo refinanciar los vencimientos de la deuda de deuda del Tesoro, de pesos y dólares. La de pesos se te concentra toda de corto plazo, y la de dólares empieza a tener vencimientos más altos. Ahora tenés que pagar julio, después vas a tener que pagar en enero la amortización empieza a ser un poco más fuerte. No son vencimientos demasiado grandes, pero el principal problema es que el riesgo país de Argentina, que venía bajando de 2.600 puntos básicos a 1.200 frente a ese rally que vos tuviste de los activos financieros, ¿no?, junto con el CARDI, bueno, digo, desde principios de abril los bonos se lateralizaron, dejaron de subir. Y en mayo empezaste a tener una caída, o sea, no hay una salida de Argentina, pero los precios de los bonos en estos niveles no te permiten acceso al mercado de crédito. Entonces, si vos no tenés capacidad de refinanciar la deuda, bueno, digo, empiezan todas las preguntas de cómo sigue el esquema. O sea, te quedaste sin nafta antes de tiempo, y la pregunta del millón es cómo salís de acá, porque claramente frenaron, o sea, el desarme de los pasivos remunerados se frenó. Ya el propio ministro dijo, se acabó la etapa de la tasa de interés negativa, la tasa de las LECAPs hoy está en línea con la tasa de inflación, hay que ver qué es lo que pasa si en junio, como nosotros creemos, la inflación salta un escalón, dado los aumentos tarifarios que ya tenés publicados en el boletín oficial. Algunos ahora los empezás, digamos, si querés, a frenar, tratando de manejar este sendero descendente de la inflación. Pero digo, empezaste con rendimientos decrecientes y, de nuevo, digo, si no tenés un programa financiero visible, el programa empieza a tener, digamos, patas cortas, y es lo que estás viendo, y lo estás viendo reflejado fundamentalmente en la compra del Banco Central. Ahora, Marina, Willy Cohen, un beso grande. ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que en alguna medida importa más para la eventual recuperación de la actividad, del empleo, del consumo? Es decir, ¿importa más toda esta incertidumbre generada por, bueno, evidentemente la inconsistencia del plan
financiero y monetario, o el hecho que se haya aprobado la ley base, ¿viste? Porque ahora el gobierno lo que plantea, y muchos observadores, es que, bueno, a partir de la ley bases puede haber una gran recuperación, un gran entusiasmo en materia económica sobre Argentina. ¿Qué juega más, a tu juicio? ¿La aprobación de la ley o toda esta inconsistencia en el programa monetario y cambiario, sobre todo? Yo te diría, la aprobación de la ley es condición necesaria. O sea, el mercado estaba esperando que aparezca una ley. No sé si la ley, que aparezca la ley te va a contestar las preguntas sobre el programa económico en general. O sea, si no se aprobaba la ley, iban a tener un problema, digamos. Una vez aprobada la ley, digo, respirás y ganás tiempo. A mi juicio, el mercado miraba cuatro cosas. Una, miraba que la inflación baje, y venía bajando sistemáticamente. Dos, miraba que el Banco Central compre dólares, venía comprando, los rendimientos decrecientes, ahora, digamos, se prende una luz de alerta. Tres, miraba los números fiscales, por ahora, digamos, gracias al salto en el impuesto a las ganancias de mayo, tuviste aire en la nación y en las provincias, pero digo, no tenés, digamos, es el compromiso con la consolidación fiscal, pero digo, no, todavía tenés que trabajar para la consolidación fiscal, y la negociación por la ley bases, digamos, no te ayuda a la consolidación fiscal. Claro. Y el último punto es la aprobación, o sea, la verdad es que la novedad que tenés en todo esto es que el ajuste, de nuevo, que vos tenés un programa de ajuste muy agresivo, con un desplome en el nivel de actividad y con un salto en el desempleo, y la aprobación de mi ley se sostiene. Entonces, la lectura del mercado es un ajuste tolerado por la sociedad, que no es poco. O sea, esas cuatro cosas son las que se van monitoreando. Hasta abril, esto era un rally de todo, o sea, todo volaba y los flujos mataban los fundamentos. Vos te podías poner negativo del lado de los fundamentos, pero la verdad que los flujos los mataban. Del otro lado está la opinión pública. Entonces, ahora los flujos se te frenaron un poco, mirando a ver qué pasa con los fundamentos. Y la opinión pública todavía se sostiene. Bueno, hay que ir monitoreando qué pasa con la opinión pública, con los flujos y con los fundamentos, para ver cómo sigue esta historia. Mi sensación es que cuando los flujos pueden matar fundamentos durante mucho más tiempo que lo que los economistas creemos, claro. Pero a tu pregunta sobre la recuperación, el problema es que la recuperación te va a generar un aumento en la recuperación. Con este nivel de dólar atrasándose, para no decir atraso cambiario, para no generar ruido, bueno, digo, te va a generar un aumento del nivel de importaciones. Y un aumento del nivel de importaciones, en un contexto donde tu objetivo era que el Banco Central compre dólares, mientras estás mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, bueno, te va a agudizar la dificultad para comprar dólares. O sea, ya el propio programa que firma el gobierno con el fondo, o sea, la última revisión de acuerdo con el fondo, lo que dice es que la proyección de reservas, no es la proyección, es la meta de reservas a fin de año, de reservas netas, es 2.500 millones de dólares abajo del nivel actual. O sea, ya de alguna forma te están avisando que no vas a comprar dólares en la segunda mitad del año. Claro. Sin acceso al mercado de crédito, empieza el ruido respecto a, bueno, cómo pagar los vencimientos. Por eso, de nuevo, si el riesgo país no baja, esto en algún momento va a tener un problema. Entonces, ahora, ya no se pueden quedar, digo. O los precios de los bonos suben, el riesgo país baja y Argentina tiene acceso al mercado de crédito y puede dar una respuesta a la pregunta sobre el programa financiero, o no, o al revés, o sea, o en algún momento, digamos, los precios de los bonos van a caer y entonces, digo, vas a seguir con el mercado de crédito cerrado. Hasta ahora, el programa financiero, de un lado vos tenías, los dólares se pagaban con flujo, o sea, con recesión, y un banco central comprando dólares, reservas, y los pesos se venían refinanciando todos dentro del cepo. Entonces, las preguntas de si podés sacar el cepo o no, bueno, contestame cómo vas a manejar tu programa financiero con esta concentración de vencimientos que generaste pasando la deuda del Tesoro, perdón, del Banco Central al Tesoro, y no tenés controles de capitales. Digo, la tasa de interés de pesos es negativa, y la tasa de interés de dólares, hoy por hoy, como no accedes al mercado de crédito, es la tasa de interés de la deuda que te dejó la reestructuración grosera de Guzmán. El cupón promedio de la deuda hoy en Argentina es 3,8%, o sea, vos pagás 1,8 puntos de interés a PIB,
contra un nivel de deuda que es 50.000 millones de dólares, más alto que el que tenías en el 2019. En 2019 vos pagabas 3,4 puntos del PIB. O sea, hoy te está favoreciendo las tasas de interés negativas que te genera el cepo y te permiten sostener este esquema financiero, de nuevo, Claro. sin acceso al crédito genuino. O sea, bueno, la pregunta es cómo Argentina accede al crédito genuino, y eso dependerá de qué es lo que pase con los flujos. O sea, empieza la iteración, pero digo, los rendimientos decrecientes del programa aparecieron antes de tiempo. Claro. Marina, gracias por esta explicación, te mandamos un beso, que tengas buen fin de semana y hablamos pronto. No, gracias por llamar. todo. Igualmente, Bueno. adiós.